Lo interesante, más fácil que la tabla. Vamos a complicar. Ya está. Bueno, buenas tardes. Quiero presentarnos. Gente del Hospital Almenara. Y la tarde de hoy estoy acá para empezar con las clases del curso de psicología y la parte de endocrinos. Creo que son conceptos básicos que uno tiene que aprender antes de empezar, ¿no?, la parte de los síndromes y signos de la psicología. El abanderado de toda la endocrinología, de hecho, es la hormona, ¿cierto? ¿Qué es la hormona? La hormona son mensajeros químicos, ¿ya?, que tienen por función la comunicación intercelular. El ejemplo más representativo de esto es la insulina, que todos conocemos, es producida por el páncreas, y que la acción tiene, ¿no?, a nivel de los tejidos periféricos. ¿Para qué? Para la entrada de glucosa al intracelular. La carencia de esta hormona, que es la insulina, crearía, ¿no?, un incremento de la glucosa en sangre, y eso es lo que ya desde hace años se conoce como la diabetes mellitus. El término endocrino significa secreción interna, ¿cierto? Y en este aspecto, por favor, si me podrían abrir la puerta. Está abierto, profe. Son hormonas biológicamente activas, ¿ya? Y hablar de biológicamente activos significa que tienen una acción. La tiroides, por ejemplo, es una glándula que produce las hormonas T3 y T4. De estas dos, la T3 es la metabólicamente o biológicamente activa y tiene sus acciones que luego lo veremos. La pregunta es, ¿solo las glándulas producen hormonas? ¿Ya? Y la respuesta es no. El ejemplo que les puedo poner en este momento es la dopamina, que es una hormona, y que esta hormona también tiene es producida por el sistema nervioso. O sea, las terminaciones nerviosas producen dopamina, y esta es una hormona que tiene sus acciones en diferentes partes del cuerpo. Hay hormonas que le llaman paracrinas. Para es al costado o cerca. Si yo le digo una lesión paraesternal, es que está al costado del esternón. Y en este aspecto tenemos las hormonas paracrinas, que tienen sus acciones cerca a una célula. Mientras que las autocrinas son hormonas que se producen en las células y tienen su acción en la misma célula. Hay hormonas que son liberadas por neuronas, el ejemplo que les he mencionado es la dopamina. ¿Y todas las hormonas son transportadas por proteínas? La respuesta es no. La gran mayoría de proteínas, de hormonas, son transportadas por proteínas, pero algunas no. Las que son metabólicamente activas es aquellas que están libres de la unión de las proteínas. Este es el ejemplo de lo que les mencionaba, es la hormona paracrina. En este caso se produce en una célula, y la acción a través de un receptor cercano, ¿no?, a otra célula es la acción que va a tener. En este caso, autocrina, su mismo nombre dice, ¿cierto? La hormona es producida por la misma célula y se autoestimula a través de un receptor a nivel de la membrana celular. Hay diferentes tipos de hormonas, las aminas, las proteínas y los péptidos. Lo interesante de acá es de que estas proteínas y péptidos son liberadas por exocitosis, ¿no? Esta es la salida de la hormona dentro de la célula. Y los esteroides, ¿no?, el típico ejemplo es las hormonas del estrés, el colesterol. Los esteroides se liberan por difusión pasiva, y la difusión pasiva tiene que ser con el aumento de la presión dentro del intracelular y la salida de las hormonas hacia afuera. Esto es la unión de la hormona a su receptor. La gran mayoría de hormonas tienen que ver con su receptor a nivel de membranas, pero no solamente a nivel de membrana celular tenemos receptores, sino también tenemos receptores citoplasmáticos y los receptores nucleares. Los ejemplos de los receptores nucleares, acá tenemos los esteroides, las hormonas tiroideas, ¿no?, como los glucocorticoides y los mineralocorticoides. Estos tienen sus receptores a nivel nuclear, mientras que los receptores citoplasmáticos también están las hormonas esteroideas, y las que tienen receptores a nivel de la membrana celular tenemos las que son las hormonas polipeptídicas. Este es un ejemplo, ¿no?, de un gráfico donde tenemos un receptor de acá de la membrana celular, viene la hormona y activa toda una serie de cascadas, ¿no?, que van a terminar finalmente por la actividad intracelular de una célula. En este caso, activan a la
quinasa A, que finalmente va a desencadenar algunas acciones a nivel de la célula. En este caso tenemos una hormona, por ejemplo, ¿no?, que está entrando a través de un receptor celular, paracelular, ¿ya? En la parte interna, como hemos visto anteriormente, tenemos receptores intracitoplasmáticos, ¿no es cierto? Acá tenemos una figurita que es como un bate, de color más o menos azul. Esta se une a la hormona que ingresó de afuera, ya es un receptor intracitoplasmático, ¿ya? ¿Y con qué finalidad? Para formar un dímero. A través de este dímero, porque acá se ven como dos botas de béisbol, se unen, ¿para qué? Para ingresar a través de su membrana, de un receptor de la membrana nuclear, ingresan al núcleo. Y justamente dentro del núcleo es lo que van a agarrar la rienda genética, ¿no es cierto?, del ADN. ¿Para qué? Para producir a través del ARN mensajero, ¿no es cierto?, salir hacia el citoplasma y producir las diferentes proteínas que tenemos en el cuerpo. Y estas proteínas, muchas de ellas tienen diferentes funciones biológicas en el cuerpo. Entonces, la clasificación de las endocrineuropatías son estas tres fundamentalmente. Por acción insuficiente, ¿no?, el clásico representante es la diabetes mellitus, donde hay una deficiencia de la hormona de la insulina. Por acción hormonal excesiva, ¿no es cierto? En el caso que les podría mencionar es el exceso de cortisol por un tumor de repente a nivel de la silla turca, que esté produciendo demasiada producción de la adrenocorticotropina, es un exceso de la producción, y por efecto de masa a nivel de la glándula. ¿Qué significa el efecto de masa? Imagínense ustedes un tumor a nivel de la silla turca, y esta es la que produce un desplazamiento de todas las células que producen sus diferentes acciones en esa zona. Entonces, naturalmente, esta glándula va a dejar de funcionar por el efecto de la misma masa. Estas son básicamente hormonas que ya se conocen, ¿no es cierto?, las clásicas hormonas que se producen a nivel de la adenopófisis y de la neurohipófisis. El concepto importante es acá a nivel del hipotálamo, a nivel del núcleo supraóptico y paraventricular, es la que se produce la hormona oxitocina y la antidiurética, y es excretada a nivel de neurohipófisis. Mientras que en la parte de la adenohipófisis tenemos todas estas hormonas que se producen, cuyo estímulo ya se verá más adelante, cuya función. Entonces, lo que corresponde a esta primera parte, ¿no?, que se le encomienda, es básicamente hacer la evaluación de estos 4 puntos importantes: la historia clínica, enfermedad actual, antecedentes y el examen físico. Entonces, ustedes saben que el examen físico o la historia clínica empieza con lectoscopía. Y el tema de la lectoscopía es importante desde el punto de la endocrinología. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades endocrinas que ya más o menos a la lectoscopía nos pueden dar alguna característica de qué enfermedad estamos hablando. En el caso de este primer gráfico que les muestro acá, ¿no?, mostramos a una dama, ya, que nos llama la atención poderosamente, ¿no es cierto?, el exoftalmos que presenta la paciente, ¿ya? Y si uno ve exoftalmos en el contexto de una paciente que viene temblorosa, media nerviosa a la consulta externa, y algo de repente disminuye de peso, entonces esto me hace sospechar en el famoso hipertiroidismo, ¿ya? Y aparte de eso, de repente noto, ¿no es cierto?, de que el cabello es más fino de lo habitual, no más la diaforesis que le he mencionado. Entonces me hace sospechar poderosamente de que se trata de un hipertiroidismo. Y si a eso, ¿no?, bajo un poquito la mirada y me voy al cuello y encuentro una glándula tiroidea que es prominente y visible, claro que fisiológicamente una glándula tiroidea no lo vamos a ver, ¿no?, tampoco palpar, salvo en algunas circunstancias, ¿ya? En este caso estaríamos hablando, ¿no?, de una enfermedad de Graves. En el segundo caso tenemos acá una paciente que de hecho está subida de peso, ya en estos dos casos subida de peso, ¿no es cierto?, y vemos una fascie que es media redonda, ¿no es cierto? ¿Ya? Y si una mujer vemos una fascie redonda con algunos acnés, ¿no es cierto?, a nivel del rostro, más hirsutismo quizás si se la encuentra, esto me hace sospechar de que la paciente está con exceso de cortisol. O sea, ¿en qué contexto? En la enfermedad de Cushing, o en el síndrome de Cushing, ¿ya? Y este Cushing puede ser de origen, ¿no?, ocasionado a nivel del eje, o sea, por un problema o una alteración en el eje. A esto es lo que se llama la enfermedad de Cushing. Y en el síndrome de Cushing, por ejemplo, en el caso de algunos pacientes que utilizan corticoides. En reumatología ustedes van a ver muy frecuentemente el uso de corticoides, por X motivos, ¿ya? En las neoplasias, por ejemplo, como en el caso del expresidente que seguramente por su enfermedad recibía corticoides a altas dosis, entonces a la larga lo que lo llevó, bueno, al síndrome de Cushing. El rostro famoso de la cara de la luna llena. En este otro caso vemos un paciente, ¿no es cierto?, que nos llama la atención
la tosquedad de su rostro, ¿ya? La prominencia del surco del arco ciliar, ¿cierto? Una prominencia de la base de la nariz con engrosamiento, inclusive las bases. Lo que nos llama atención acá es la separación de los dientes, sobre todo los incisivos, tanto superiores e inferiores. Esto es lo que se llama diastema, o sea, separación de los dientes. Tenemos un prognatismo, que es el incremento del volumen, ¿no es cierto?, del maxilar inferior, más que el inferior, en algunos casos también el superior. Y cuando bajamos la mirada encontramos, pues, ¿no?, un tórax ancho, ¿no es cierto?, el tórax clásico que ustedes en neumología lo vieron como el tórax en Polichinela. Es más o menos como un tórax en tonel, algo que ya han visto también en neumología. Es un tórax amplio, de inspiración profunda, los espacios intercostales están más o menos separados, y a eso es lo que se le llama el famoso tórax en Polichinela. Y si vemos las manos, naturalmente, ¿no?, las manos son más gruesas, ¿cierto?, de lo habitual. Entonces, con estas características ya nos estamos orientando a que el paciente probablemente se trate de una acromegalia, clínicamente una acromegalia. Si vemos a otro paciente, ¿no es cierto?, con cambios en la coloración de la piel, ¿ya?, y me dice que el paciente ha bajado de peso, ¿ya?, y está con cambios en la coloración de la piel, y estos cambios en la coloración de la piel afectan no solamente las partes que se exponen a la luz, sino también en las partes internas. Y ustedes esto se pueden dar cuenta porque cuando lo descubren al paciente, ven de que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿no es cierto?, si se exponen al sol y están puestas su brasier, se nota claramente, ¿no?, la huella del brasier. Pero en este caso el tinte melánico es casi general, ¿ya? Y en el contexto de un paciente que baja de peso, que se pone así, cambios de coloración en la piel, tiene hipotensión arterial, y por si acaso le tomas una muestra de sangre, ¿no?, por el AGA o un sodio sérico, y vas a encontrar hiponatremia, entonces estamos ante un paciente probablemente que tenga la enfermedad de Addison. En este otro caso tenemos una paciente, ¿no?, que inexplicablemente está subiendo de peso, pese a que de repente su dieta es la habitual. Y por eso es importante que ustedes, cuando no examinan o entrevistan a un paciente, pregunten cuál es su dieta habitual del paciente. Si es que no ha cambiado su hábito higiénico dietético y el paciente está empezando a subir de peso, entonces hay enfermedades endocrinas que te hacen subir de peso. Una de ellas podría ser, ¿no es cierto?, el Cushing, y otra de ellas es problemas de la tiroides, o sea, el hipotiroidismo, ¿ya? Y si aparte de esto el paciente te dice, ¿sabe qué, doctor? Estoy con los síntomas de que tengo frío, en pleno calor, entonces sospecha única, ¿no es cierto?, de que estamos hablando de un hipotiroidismo. Nos vamos a la cola de la ceja, ¿no es cierto?, porque nuestra ceja tiene cabeza, cuerpo y cola, y vemos de que la cola ha desaparecido, entonces un punto más a favor del hipotiroidismo. Aumento de peso, si ustedes, ¿no es cierto?, se acercan, ¿ya?, y le tocan la piel, inmediatamente van a ver que es una piel seca, a diferencia del paciente con hipertiroidismo, donde la piel está con sudoración, ahí aparece. Por otro lado, el tema de la edad. ¿Cuál es la importancia, ¿no es cierto?, de saber la edad del paciente en el punto de vista de las enfermedades endocrinas? Empezando de los pequeños. En los pequeños, ya, de repente una de las enfermedades endocrinas más prevalentes en la edad pediátrica es el tema del hipotiroidismo congénito, ¿ya? Y su mismo nombre es congénito, ¿no? O sea, el niño ya nace con el problema de la agenesia tiroidea. Y si un niño no tiene hormonas tiroideas, esto nos damos cuenta porque dentro del protocolo de los pacientes que se tienen que tomar a los recién nacidos sus pruebas, ¿no?, de sangre, dentro de ellas está el tamizaje neonatal. Y el tamizaje neonatal nos dice, ¿no?, de que dentro de esas cosas hay que pedirle el perfil tiroideo. Y si el perfil tiroideo está alterado y nos orientan a hipotiroidismo, esto es un niño que tiene un hipotiroidismo congénito. Hay que tratarlo oportunamente porque si no lo tratamos, a la larga estos pacientes van a tener problemas del crecimiento y desarrollo. No solamente el problema de crecimiento de su cuerpo, sino también a nivel intelectual. ¿Ya? Y a esta entidad es lo que se le llama el famoso cretinismo. O sea, niños que no han sido tratados y diagnosticados oportunamente, ¿cierto?, y tienen problemas de la tiroides y es congénito, a esto es lo que se llama el cretinismo. Déficit intelectual y déficit de crecimiento y desarrollo. Si ustedes van aumentando los años, ¿no es cierto?, y se encuentran con pacientes que están entre los 10, 15 años de edad y que empiezan con un cuadro clínico sugerente de diabetes mellitus, ¿no?, poliuria, polifagia, ¿ya? O en algunos casos el paciente viene inconsciente a la emergencia, con la respiración de Kussmaul. Y si ustedes se acuerdan, ¿no?, la respiración de Kussmaul es la respiración acidótica, ¿ya? Entonces, si encuentran una joven con una respiración de Kussmaul en la emergencia, sospechan en que esta paciente puede estar haciendo una diabetes mellitus, un debut de diabetes mellitus. ¿Y qué tipo de diabetes? La tipo 1, porque la tipo 1 es la que clásicamente se asocia a la edad.
justamente entre los 10-15 años de edad es lo que más se relaciona el diagnóstico de edad. Pero si ustedes ven a una persona de 30, 40 años que debuta con diabetes mellitus, es poco probable que sea el tipo 1, sino ya el tipo 2. Esta tipo 2 es más que todo hereditaria, ¿no es cierto? Papá, mamá, hermanos con historia de diabetes mellitus, entonces existe la probabilidad de que este paciente también tenga la diabetes. Y luego tenemos, ¿no es cierto?, el famoso gigantismo, ¿no es cierto? La acromegalia es cuando ya la persona tiene 30, 40 años y justamente son las épocas del año, de las épocas de la vida donde aparece la acromegalia. En cambio, si es que este problema ocurriera en edades tempranas, donde todavía el cartílago de crecimiento de los huesos todavía no está solidificado, entonces en este caso lo que vamos a tener que cosa es el gigantismo, ¿no es cierto?, como el caso acá de nuestro Margarito. ¿Ya? Y las enfermedades clásicas de los adultos mayores, ¿no es cierto?, lo más prevalente en los adultos mayores es el famoso hipotiroidismo subclínico. ¿Y a qué se llama hipotiroidismo subclínico? Justamente es la entidad donde no hay un cuadro clínico evidente de hipotiroidismo, por eso se llama subclínico. No hay un cuadro, ¿no?, como ya luego en sus próximas clases lo verán, ¿no?, de un cuadro evidente. ¿Ya? ¿Y cómo así le diagnostico entonces? Porque de repente los adultos mayores empiezan a poner un poco más callados, más apagados. De repente algunos lo tratan como un síndrome depresivo, dicen que el abuelito pues, no se ha deprimido, y así lo siguen viendo, y hasta que alguien por ahí le toma una prueba de tiroides y resulta que tenemos alteraciones en las hormonas tiroides. Se dice que es subclínico cuando las hormonas tiroides, que son, ¿no?, el TSH, que es la hormona que estimula la tiroides, lo encuentras alto, y el T3 y el T4 están dentro de rangos normales. A esa entidad es lo que se le conoce como el famoso hipotiroidismo subclínico, característico de los adultos. Con respecto al sexo, el sexo, ¿no?, las enfermedades inmunes, como ustedes lo saben, es más frecuente en el sexo femenino. ¿Y quién es, por ejemplo, ¿no?, en general? Si yo les pregunto sobre el lupus, artritis reumatoide, es más frecuente en el sexo femenino. ¿Ya? La enfermedad de Graves, ¿no es cierto? La enfermedad de Graves es 5 veces más frecuente en el sexo femenino que en los varones. Por lo tanto, sí, pues no hay una importancia en el tema del diagnóstico de esta enfermedad. Y acá tenemos nuevamente, ¿no es cierto?, los ojos del exoftalmos. ¿Ya? Y ¿ustedes cómo determinan el exoftalmo? De repente, ¿no?, con una fotografía antigua. Porque a veces, como estos cambios no son de un día para otro, ¿ya?, no son de un día para otro, pueden durar meses, inclusive en la aparición del exoftalmos. Ya tiene que ver, ¿no?, alguna imagen previa que tenga la paciente para ver, porque hay mujeres y hay personas que tienen ya ¿no?, genéticamente un exoftalmos, y es así durante toda su vida. Entonces en este caso no puede decir, ¿no?, que es por el hipertiroidismo. Por otro lado también tiene que checar, ¿no?, de repente si el exoftalmos es unilateral. Característicamente en el hipertiroidismo es bilateral, porque si ustedes encuentran solo un ojo está más prominente que el otro, de repente es un tumor retroocular, ¿no?, una patología ya oncológica que está empujando el globo ocular hacia afuera y no es parte, ¿no?, del hipertiroidismo. Entonces siempre tiene que ser, en este caso, es bilateral. Y hay un signo importante porque tanto se sale, ¿no?, el globo ocular hacia afuera que inclusive el párpado como que quedará chico y no se cierra como debe ser. Y por ese motivo que estos pacientes sufren a veces de ojo seco, porque el párpado queda insuficiente para poder, ¿no?, cerrar. Y ustedes saben, ¿no es cierto?, que el párpado es como si fuera una membrana que lubrica, ¿no?, el globo ocular, porque si no lo lubrica, entonces tenemos el ojo seco y esto a la larga podría darnos problemas de sequedad y úlceras corneales, y las úlceras pueden llevarnos inclusive a ceguera. Otro dato importante de estos pacientes es que cuando ustedes le hacen el reflejo de convergencia, ¿no es cierto?, se acerca a un objeto y lo que tiene que hacer, ¿no es cierto?, ambos ojos se unan, ¿no es cierto?, es el reflejo de convergencia. Entonces en estos pacientes, como está tan salido el ojo, no hay un reflejo de convergencia adecuado, y por lo tanto ese es una de las características también que se le conoce como el signo de Moebius, a esa pobre convergencia del ojo. Esto es un problema que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la endocrinología y la reumatología. En este aspecto se están quitando, o sea, algunos dicen, no, que el endocrinólogo es el que tiene que manejar la osteoporosis y el otro el reumatólogo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el reumatólogo porque tiene que ver, ¿no?, con huesos, ¿no?, y los huesos, ¿no?, y las articulaciones, área del reumatólogo. Pero en general el sexo femenino es el que, ¿no?, más padece de problemas de osteoporosis a la larga. Y eso tiene que ver con el problema hormonal, con la descalcificación que ocurren. Mientras más gestaciones haya o no haya tenido la mujer, existe más probabilidad de que tenga osteoporosis. ¿Y a partir de cuándo? Sobre todo cuando ya las hormonas tipo estrógenos y progesterona hayan declinado en su cuerpo, entonces existe esta probabilidad de que ya, pues, no, los huesos se descalcifiquen. Y es una característica importante del sexo femenino.
¿Y por qué la endocrinología? ¿Por qué? Por la vitamina D. Y la vitamina D es una hormona, ¿no es cierto?, que tiene que ver justamente con el tema de la absorción y reabsorción del calcio a nivel del tubo del intestino delgado y también en los túbulos contorneados. Y el otro es, ¿no?, la importancia de decir de dónde procede este paciente. ¿Para qué? Para justamente determinar el famoso bocio endémico. El bocio endémico hasta el año 96 todavía tenía alguna fama en el Perú, pero del 96 para adelante, ya gracias al estudio de este investigador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es el doctor Eduardo Pretel, quien es el que estudió los casos de bocio endémico a nivel de nuestro país, y él demostró que hasta para el año 96 todavía había un 10% aproximadamente de la población de la región de la selva y la sierra que todavía tenían deficiencia de yodo. Y de ese 10%, más o menos un 1%, según su estudio, tenían bocio endémico. Pero hoy en día, pues, básicamente por el tema de la sal yodada, ¿no es cierto? Y la sal yodada no es muy cara, entonces casi no todo el mundo ya pues, no consumimos ese tipo de sal. Entonces la probabilidad de que haya bocio endémico hoy en día, al menos a nivel de Latinoamérica, según la biología, ya es una cuestión de historia nada más. Entonces, la siguiente parte es el tema de la anamnesis, ¿no es cierto? Y cuando ustedes empiecen a chequear la parte de la anamnesis, es importante, y eso a mí por ejemplo me gusta, de que el orden de la historia clínica debería ser ectoscopía, la filiación, luego los antecedentes y luego la enfermedad actual. Ahora, ¿por qué motivo? Porque si es que yo, según esa regla, veo que ya los antecedentes del paciente, entonces yo tengo ya más o menos una imagen, una idea general de lo que podría tener el paciente. Ejemplo, si yo ya sé que el paciente tiene diabetes mellitus, entonces, y si el paciente me viene con la historia de que toma hipoglicemiantes orales, por ejemplo, la glibenclamida, ¿no?, es una sulfoniluria que tiene que ver con bajar la glucosa, es un secretagogo de insulina. Y de repente este pacientito ya no está comiendo en los últimos días y se le baja la glucosa. ¿Y cómo viene el paciente que se le baja la glucosa? Inconsciente, diaforético, ya somnoliento, ¿no es cierto?, dependiendo del grado de hipoglicemia, algunos hasta en coma. Entonces yo digo probablemente que este paciente está haciendo una hipoglicemia a consecuencia de una diabetes que no ha sido muy bien controlada o no ha sido bien tratada. Si este paciente utiliza insulina, por ejemplo, ¿no?, y ese día no comió nada, entonces igual no hay la posibilidad de que se vaya a bajar la glucosa. Entonces más o menos me abre un panorama. Por otro lado, si de repente pisó un clavo este paciente diabético y me viene con una herida en el pie, y esa herida del pie, lo común en nosotros es de que cicatrice rápidamente, pero en el paciente diabético, como su inmunidad celular y humoral está afectada, entonces ellos tienen un problema para que se cicatrice esa pequeña herida. Otro, por ejemplo, de repente el paciente estaba con la historia de que se cortó la uña y de repente no se fue, como ellos tienen problemas de la sensibilidad, ¿no es cierto? Se hace un pequeño corte y ni cuenta se da, ¿ya? Y ahí empieza el famoso problema del pie diabético. El pie diabético, que lo más trágico de todo, puede terminar en una amputación porque ya se viene la gangrena y las complicaciones tardías que luego lo veremos. Entonces, es interesante, de hecho, ¿no es cierto?, que ya conozca yo la importancia del punto de vista del antecedente, ¿no?, de una enfermedad en el contexto de diabetes. El otro, el hipotiroidismo, de la misma manera, ¿no? Si es que alguien ya me dice que doctor, tengo de hipotiroidismo, y de repente me dice que estoy ya en tratamiento con levotiroxina, ¿ya? El tratamiento, ¿no?, si yo le diagnostico a un paciente de hipotiroidismo es levotiroxina. Pero si de repente me dice, ¿sabes qué, doctor? Vengo porque me palpita mucho el pecho, entonces de repente la dosis de levotiroxina que le estoy ofreciendo al paciente es más de la cuenta. Y realmente el relato o la anamnesis se pueda circunscribir, ¿no?, en ese aspecto, o sea, simplemente porque tengo que corregir la dosis de levotiroxina que le estoy dando. O al contrario, de repente le estoy dando una dosis muy baja y el paciente sigue igual o a veces hasta peor. En el contexto de hipertiroidismo, de la misma manera, ¿no es cierto? Si ya yo tengo, ¿no?, dentro del cuadro clínico un paciente que me viene por historia de que baja de peso, inexplicablemente, ¿no?, baja de peso, tiene historia de hiperdefecación, o sea, hace deposiciones varias veces al día. Ya, algunos libros lo refieren, ¿no?, como diarreas, pero realmente no es tanto diarrea, sino como es hiperdefecación, es lo característico del hipertiroidismo. Baja de peso, tembloroso, ¿no? Algunos dicen, no, es un síndrome ansioso, pero la real, ¿no?, situación es que de repente estamos ante un paciente que tiene hipertiroidismo. El otro es el síndrome de Cushing, importantísimo, ¿no? Si alguien me dice, ¿sabe qué, doctor? Estoy tomando corticoides. Y los corticoides, como le menciono desde un inicio, es muy frecuente en pacientes en reumatología y en oncología. ¿Ya? Reumatólogo que no utiliza corticoides no es reumatólogo, ¿ya? Y las dosis varían, ¿no?, de una dosis pequeña a una dosis altas, ¿no?
¿ya? Y según la dosis o según el tiempo que el paciente que esté utilizando corticoides, existe más la probabilidad, ¿no?, de que el paciente esté haciendo un síndrome de Cushing. Y la enfermedad de Addison, que no es habitual, ¿no?, que no es habitual. Pero en nuestro medio, por ejemplo, ¿no?, en nuestro medio pensar en Addison, en el contexto de un paciente, por ejemplo, que viene por historia de fiebre, baja de peso, ¿ya?, y sobre todo esa fiebre es en las noches, ya sospecho yo qué cosa, en la tuberculosis, porque como ustedes ya llevaron, ¿no?, neumología, saben, ¿no?, esa historia de fiebre en la noche, tosecita, baja de peso, que no quiere comer, astenia, dinamia, puede ir en el contexto, ¿no?, de tuberculosis. ¿Y qué hace la tuberculosis con la suprarrenal? También en algunos casos ingresan, ¿no?, a las glándulas suprarrenales, y lo que crea es justamente invasión de las suprarrenales y creando, ¿qué cosa?, insuficiencia de esta glándula. ¿En qué se manifiesta esto? En el síndrome de Addison. Entonces, esto es los antecedentes, ¿no?, como le decía. Importante que le digan, ¿no?, ¿sabe qué? Doctor, me diagnosticaron diabetes, ya. Por lo general, de repente a veces no saben, ¿no?, si es tipo 1 o tipo 2, pero es importante sí que te digan el tiempo, ¿hace qué tiempo? Ya, doctor, hace 10 años. Si te dicen que hace 10 años le han diagnosticado diabetes, le han diagnosticado, o sea, para que alguien le diagnostique diabetes con las 5, ¿no?, 5 P's, o sea, poliuria, polidipsia, polifagia, polineuropatía y prurito, por lo menos ya han pasado 10 años, por lo menos ya han pasado 10 años en las cuales el paciente, ni nadie se dio cuenta de que el paciente ya era diabético. Y a esa época es lo que se le conoce, ¿no?, en endocrinología, la famosa época de la luna de miel. ¿Y por qué luna de miel? Porque el paciente comía de todo, ¿no es cierto?, a diestra y siniestra, y nadie se da cuenta. Y eso es clásico, ¿eh? Van a escuchar ustedes, doctor, todos los días me tomaba 1 litro, 2 litros de Coca-Cola y tranquilo, y no pasaba nada. Hasta que ya viene, pues, ¿no?, un día descompensado, ¿no?, con todos los signos y cuadros clínicos, y para eso ya por lo menos han pasado 10 años. 10 años ya en promedio de un paciente que no ha sido diagnosticado oportunamente. Y por eso que ustedes, ¿no es cierto?, cuando vayan a una entidad a trabajar, anualmente se les da sus controles prevacacionales o postvacacionales, generalmente los pres. ¿Para qué? Justamente para detectarte, pero ¿no es cierto?, si tienes o no, y estás en esa fase de la luna de miel, o de repente determinarte si eres o no un prediabético. Importantísimo. El otro, ¿no es cierto?, es ya, ¿qué tiempo tiene diabetes? ¿Ya? ¿Con qué te tratas? ¿O con qué te tratabas antes? Porque la historia natural de un paciente diabético tipo 1 es desde que lo diagnostican, empiezan a utilizar la insulina. ¿Y qué insulina? Bueno, no, realmente ustedes en sus libros van a ver NPH y la cristalina. La NPH es la lechosa que lo llaman los pacientes. Lechosa, ¿por qué? Porque cuando tú muestras un frasquito es lechoso. Y cristalina porque es cristalina, ¿no? ¿Ya? En las historias clínicas lo que ustedes tienen que poner es cierto, si es NPH, ¿ya?, la dosificación va en números romanos, no se olviden. La dosificación es en números romanos. Ejemplo, si le toca 20 unidades en la mañana y 10 unidades en la noche, entonces podrá, ¿no?, XX en la mañana y X en la tarde. Es importante. Mientras que de la cristalina sí ponen en números latinos. Ya eso es un estándar internacional, no es que lo diga yo. Ya, si empezó de repente el paciente, de repente no estaba muy descompensado, lo diagnosticaron y empezaron con hipoglicemiantes orales. Poner ustedes ahí en la historia clínica qué hipoglicemiante oral utilizaban y a qué dosis. Ejemplo, si le dicen al paciente, doctor, yo tenía 150 kilos y me empezaron a tratar con metformina. Muy bien, entonces ponen ustedes metformina, ¿por qué tiempo? ¿Ya? No es lo mismo la metformina de 500 miligramos a la de 850 miligramos. Hay esas dos concentraciones. Entonces ustedes pondrán en la historia clínica, ¿no?, de 850 miligramos cada 8 horas. Con darle cada 8 horas ya estoy llegando a la dosis tope ya de metformina que le estoy dando al paciente. ¿Ya? Porque si usted solamente está con una tabletita por día, entonces de repente yo podría, ¿no?, aumentar la dosis del tratamiento y con eso compenso al paciente. O sea, no me desespero. Pero por otro lado, si el paciente me dice, ¿sabe qué, doctor? Estoy tomando glibenclamida, ¿ya? La glibenclamida típicamente es una pastilla chiquitita rosada, chiquitita pero poderosa. ¿Y por qué poderosa? Porque hay la tendencia de que si es que no te controlas bien, te puede bajar mucho la glucosa, ¿ya?, y crear hipoglicemia. A diferencia de la metformina, que es una pastilla más grande, ¿ya?, y que teóricamente la metformina no te debería crear hipoglicemia, teóricamente, ¿ya? Cuando ustedes revisen sus libros, metformina, ¿ya?, teóricamente no te da hipoglicemia, pero en la práctica yo sí he visto pacientes con glicemias que están entre 50, 60, por ahí, ¿no?, en esos rangos con el uso de la metformina, ¿ya? El tema es de que cuando vienen con esas glucosas no hay un cuadro clínico evidente. O sea, no va a ser lo mismo que un paciente me venga con 60 de glucosa a que me venga con 30 o a veces indetectable. O sea, de hecho, si está indetectable, el paciente seguramente venga inconsciente, ¿ya? ¿Qué otra cosita más con el tema de la diabetes? Entonces, por favor, ¿no?, el tema de la insulina, cuánto es la dosis, si combina o no, ¿no? En algunos casos combina insulina, tanto la NPH con la cristalina. Entonces usted pondrá, ¿no?, tanto de NPH y tanto de cristalina
como dosis que utilizan. Y algunos casos también utilizan, aparte, ¿no?, de insulina y polisemantes orales, porque hay combinación, ¿no? En este caso yo le puedo dar NPH con metformina en algunos casos. El hipotiroidismo, de hecho, ¿no es cierto?, ¿cuándo le diagnosticaron el problema? ¿Hace qué tiempo? Ya. ¿Cómo fue? Si tuvieran las pruebas ahí, ¿no es cierto?, ustedes, ¿no?, muestren las evidencias, ¿no? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue y cómo se tomaron? Aparte del cuadro clínico, ¿no es cierto?, ¿dónde, ¿no?, le tomaron las pruebas? Para ver si es aceptable, ¿no?, esa prueba, si es de diagnóstico, importante. ¿Y qué utilizan? Ah, ya, por lo general levotiroxina, ¿no?, es el tratamiento estándar, ¿no es cierto?, ya 100 microgramos, que es la dosis habitual de tratamiento por día. El hipertiroidismo, ¿no?, ya igual, ¿no? ¿Sabe qué? Cuando le diagnosticaron, ¿qué le hicieron? La causa más común, más frecuente de hipertiroidismo es la enfermedad de Graves. Y la enfermedad de Graves es lo que le mostré, ¿no?, una de las diapositivas donde el ojo no es saltón, el exoftalmos, el bocio, ¿ya? Y más abajo veremos en una imagen el mixedema pretibial. Esa es la triada clásica de la enfermedad de Graves. Entonces, ¿cuándo le diagnosticaron? ¿Qué le hicieron? Por lo general, si un paciente me viene con hipertiroidismo, ¿ya?, entonces lo que se tiene que hacer es controlar con antitiroideos. Anti, su mismo nombre dice, ¿no?, medicamentos que controlan y frenan la producción de hormonas tiroideas. ¿Cuál de ellos, por ejemplo, tienen ustedes? Tienen el metimazol, el tiamazol y el propiltiuracilo. Esos son los tres medicamentos clásicos que se utilizan. Allá, doctor, utilicé un año metimazol. ¿Y ahí qué pasó? No, doctor, no me controlaba. No me controlaba y por ese motivo ya mi endocrinólogo lo que hizo es cambiar a un tratamiento que dice que me dieron una irradiación. ¿Qué le dieron de irradiación? El yodo radiativo. El yodo 131, que es el yodo radiativo, se le da a la vena al paciente, ¿ya? Eso viene en minicuries, ¿ya? Y como ustedes saben, ¿no?, que a la tiroides le encanta, ¿no?, el yodo, inmediatamente lo capta, pero no inocente, pobre tiroides. ¿Y qué tiene eso? Yodo radiativo. Y el yodo radiativo lo que hace literalmente es quemar a la glándula tiroides. Entonces, cuando lo quema, entonces el objetivo realmente, ¿no?, lo que uno quisiera es de que no te queme toda la glándula, no te neutraliza toda la glándula y te deje eutiroideo. Eso sería lo ideal. Pero a veces lo ideal no es lo que uno quiere, sino que te van al extremo. Y al extremo, ¿qué es eso? Te mandan al hipotiroidismo, o sea, te envían al hipotiroidismo. Entonces ustedes dirán, pero me han creado un problema, me han sacado de uno y me meten en otro. El detalle es de que es mucho más fácil controlable, ¿no es cierto?, el hipotiroidismo. Porque el hipertiroidismo es mucho más fregadito. ¿Por qué? Por el tema de las taquicardias. Estas taquicardias podrían crear fibrilación auricular. Y como ustedes llevaron cardiología, la fibrilación auricular podría crear, ¿qué cosa? Un coagulito que se va al cerebro y me produce un ACV isquémico. Y eso es lo que uno no quiere. El síndrome de Cushing, la misma historia, ¿no es cierto? Sabe que el uso de corticoides es importante, ¿no? ¿Hace qué tiempo y qué dosis? ¿Ya? No es lo mismo que un paciente esté utilizando 5 miligramos de prednisona durante una semana a que me esté utilizando, pero no 5 miligramos por 6 meses o un año. Naturalmente va a haber más posibilidad de un síndrome de Cushing mientras más tiempo y más dosis recibe el paciente. El otro es la enfermedad de Addison, ¿no? La misma historia, cómo fue el diagnóstico, dónde fue, ¿ya? Y qué medicamento utiliza ¿no?, como tratamiento de la enfermedad de Addison. Clásicamente, como estos son antónimos, el Cushing es el incremento del cortisol y el Addison es la deficiencia del cortisol. Ya entonces lo que le doy en el Addison es prednisona. O sea, reemplaza un corticoide exógeno, ya, generalmente a dosis pequeñas. Generalmente a dosis pequeñas y por tiempos largos. Porque la gran mayoría de Addison son de etiología autoinmune. En nuestro medio, como les mencioné en un inicio, puede ser por tuberculosis. Pero de manera general, más que todo es un fenómeno autoinmune. O sea, nuestro propio cuerpo destruye a nuestra glándula. En la clasificación de la diabetes, ¿no es cierto?, tipo 1, 5 a 10% del total de pacientes diabéticos. En estos se asocia a fenómenos autoinmunes, ¿no es cierto? Se dice de que un virus entra a nuestro cuerpo, ¿no?, y nuestro cuerpo lucha contra ese virus y se equivoca. ¿Y se equivoca qué? Destruyendo a nuestro propio páncreas. Eso es lo que a los alumnos les hablaba, ¿no es cierto?, con el tema del mimetismo molecular. O sea, destruye a nuestra propia glándula y ahí tenemos. Esto es la que más se asocia a la cetoacidosis, que es una complicación. Como adelanto, hay 3 complicaciones agudas de la diabetes: la cetoacidosis, el estado hiperhormonal y la hipoglicemia. En este caso, ¿no?, hay una buena relación entre diabetes tipo 1 y cetoacidosis. El diabético tipo 2, el 90% de los casos, ya casi estamos llegando al 100%, donde hay una insulinoresistencia, esto es importante, clásico, y se asocia al estado hiperhormonal, que es la otra complicación aguda. Estado hiperhormonal, ¿por qué? Porque la osmolaridad sérica ya supera los 320. ¿Ya? Eso es uno de los criterios diagnósticos para que ustedes digan un estado hiperhormonal. La diabetes gestacional, ¿no?, tiene que estar la mujer gestando, y esto se diagnostica en el segundo y tercer trimestre del embarazo. Si ustedes me diagnostican en la primera semana de embarazo un paciente con diabetes, probablemente esta no sea una diabetes relacionada a la gestación, sino ya sea una mujer que haya sido diabético y que no nos haya dado cuenta, ¿ya?, y que de casualidad le encontramos el diagnóstico.
Pero para que sea, ¿no?, diabetes gestacional tiene que aparecer en el segundo y tercer, ¿no?, trimestre de la gestación. Y de ahí tenemos otras, ¿no?, etiologías poco habituales, los MODIs, ¿no?, aquellas relacionadas con, por ejemplo, con uso de corticoides, porque si ustedes usan corticoides, ¿no?, sobre todo altas dosis, el cortisol lo que hace es incrementa los niveles de glucosa. Entonces puede tener relacionada, ¿no?, a diabetes relacionada al uso de corticoides. Después hay otro concepto que también ustedes van a escuchar realmente, la famosa prediabetes. ¿Existe o no la prediabetes como antecedente? Para que pongan ustedes en la historia clínica. Sí existe, y esto fue, ¿cómo se llama? Según la Asociación Americana de la Diabetes, que es la ADA, ¿ya? Nos pone 3 criterios diagnósticos para yo considerar una prediabetes. Para yo decir que es un diabético, por lo menos yo tengo que tener una hemoglobina glicosilada de más de 6.5 para ser diabético. Pero para ser prediabético, 5.7 a 6.4, sea en el borde. Un criterio. Si la glicemia, el otro. Para yo decir que es un diabético, la glucosa tiene que ser más de 126. De 126 para arriba, diabético. Prediabético, 100 a 125, como está acá. La intolerancia a la glucosa, para yo decir que es diabético, más de 200. Intolerante, 140 a 199. ¿Y cómo yo demuestro que es intolerante? Porque se le da 70 gramos de glucosa a un paciente, ¿no?, en 250 centímetros cúbicos de agua y se le hace tomar ese líquido. Se le hacen controles a la media hora, a la hora y a las 2 horas. Lo que es válido para tema de diagnóstico es a las 2 horas. Si esa glucosa a las 2 horas, ¿no?, luego que les da esta infusión, está más de 200, diabético. Si está entre 140 y 199, ya es un prediabético. Si tiene estos, ¿no?, criterios, ya tienes ahí un paciente probablemente prediabético. ¿Y cuál es el riesgo de que sea pre? Que es un pre, ¿no es cierto? A la larga, ¿no?, en cuestión de meses, años, probablemente ya sea o no, y se desencadena la diabetes. La hipoglicemia, importantísimo que ustedes no se olviden, la triada de Whipple. La triada de Whipple, ¿cómo así viene un paciente con hipoglicemia a la emergencia? Ya con una glucosa baja. Según los libros, ¿no es cierto?, menciona de que para ser hipoglicemia menos de 50. Según acá la bibliografía ponen menos de 45. ¿Y por qué menos de 50? Porque aquellos pacientes que tienen 55, 60 no tienen un cuadro clínico evidente de diabetes. No tienen un cuadro clínico. O sea, muchos pacientes, por ejemplo, que yo hago riesgos quirúrgicos a mujeres gestantes, jóvenes, ¿no es cierto?, y que no vienen por ningún síntoma. Y dentro de sus análisis, ¿no?, que le tomaron, encontraron 60 de glucosa. Entonces ustedes dirán, no, pero alguien me dijo que la glucosa mínima era 70. Si es 60 ya es una hipoglicemia, entonces. Pero no da síntomas. O sea, un paciente que tiene 60 de glucosa no tiene síntomas. Entonces, por lo tanto, ¿no?, con menos de 50, sí, ya todos ya tenemos naturalmente síntomas de hipoglicemia. ¿Y cuáles son los signos y síntomas de hipoglicemia? Empezando, ¿no es cierto?, desde la taquicardia. Porque si no hay glucosa, tu cuerpo desencadena, ¿no es cierto?, una cascada para secretar, ¿qué cosa? Catecolaminas. Y las catecolaminas son las hormonas contrarreguladoras, ¿no es cierto? La hormona de crecimiento, el cortisol, ¿no es cierto? Y las catecolaminas son lo que aumentan, ¿no?, la glucosa a nivel de la sangre. Entonces, me viene con taquicardia, diaforesis, palpitaciones, ya estos síntomas de hipoglicemia. Y por otro lado, si la glucosa ya baja, ¿no es cierto?, ya está en un valor límite, hay trastorno del estado de conciencia. O sea, esos son los signos neuroglicopénicos. El paciente viene inconsciente y puede venir hasta en coma y convulsiones, ¿ya? Entonces, esos son los signos y síntomas. Y otro es, ¿no es cierto?, de que tiene que haber una desaparición de los síntomas tras la infusión de glucosa. Entonces, ¿qué es lo que se ve al paciente? El paciente viene inconsciente, se le pone una vía endovenosa y se le pone ahí dextrosa, ¿no? Habitualmente dextrosa 33%. Pone 6 ampollas, 7 ampollas, y en cuestión de repente de no más de un minuto el paciente reacciona, despierta y no sabe dónde está, no sabe ni por qué motivo lo ha traído. Ya en algunas cosas anecdóticas hasta el paciente se levanta, ¿no?, porque piensa que es un asalto y no, y desesperado. ¿Ya? Y la familia obviamente piensa que es un héroe, ¿no?, porque el paciente viene casi a la muerte, ¿no es cierto?, inconsciente. Le pone la glucosa y poco rato ya está conversando con su familiar. Entonces realmente la respuesta es espectacular. Claro, siempre y cuando, ¿no es cierto?, siempre y cuando esta hipoglicemia haya sido diagnosticada, ¿no?, y los familiares hayan acudido rápidamente al hospital. Porque si un abuelito es abandonado, ¿no es cierto?, y está con mucho tiempo de hipoglicemia, ya el daño puede ser, ¿no?, cerebral por hipoglicemia, y esto es irreversible. Por más dextrosa que le pones, ya no hay reacción. O sea, salvo en esas circunstancias. Pero en la gran mayoría hay una buena reacción. Esto es lo que no tienen que saber ustedes con respecto a la insulina cuando ustedes se encuentran ¿cómo se llama?, en sus historias clínicas. La NPH, Neutral Complement Halma, que es la proteína, ¿no es cierto? La protamina es la que realmente le da el tiempo de vida un poquito más largo a la insulina. Porque la otra es la insulina R, o la insulina cristalina, que tiene un tiempo de vida un poquito más corto, aproximadamente 8 horas. Mientras que la NPH dura más tiempo según sea la función renal. Si el paciente es renal crónico puede durar hasta 18 horas. Y por eso es importante, si usted es un paciente con una
con una infusión de NPH le han encontrado hipoglicemia y está dentro de las 4 horas, inmediatamente no lo van a dar de alta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tienen que esperar la respuesta también, ¿no?, de la insulina. ¿Para qué? Para frenar. Entonces, ¿qué es lo que se hace habitualmente? Se le pone la dextrosa y luego, ¿no es cierto?, dextrosa e infusión constante hasta que el paciente empiece a tolerar la vía oral y pueda salir tranquilo. Y las otras insulinas que de vez en cuando ustedes van a encontrar, ¿no es cierto?, que no son muy comunes, es la insulina Leargina, que son insulinas más modernas, recombinantes, y la otra es la Listro, son más caras, ¿ya? Pero la ventaja de estas insulinas nuevas, modernas, es el tema de que son mucho más fisiológicas. ¿Por qué motivo fisiológicas? Porque normalmente cuando yo como algo, ¿no es cierto?, inmediatamente mi glucosa sube y también la insulina tiene que subir, ¿no es cierto?, para bajar inmediatamente esa hiperglicemia que hay. Entonces, cuando yo como, inmediatamente el paciente lítico sabe que es la Listro, esto es la insulina rápida. Y enseguida, para mantener durante las 24 horas, se le pone la Leargina. Esta Leargina no hace el pico que hace la NPH, mira, es así, plano. Mientras que la NPH sí hay ese pico. Ese pico es el responsable generalmente de las hipoglicemias que puede tener el paciente. Por lo tanto, más fisiológico, más carita, la Listro y la Leargina. El hipotiroidismo seguramente ya lo verán ustedes en sus próximas clases, pero en general, ¿no?, es un paciente que empieza, ¿no?, delgada y de repente empieza a subir de peso, sabe que está decaída, sufre de estreñimiento, ¿no es cierto?, porque esa es característica. Mientras que el hipertiroidismo, ¿no?, hay diarreas, hiperdefecación, ¿ya? Y que el hipotiroidismo puede ser primario porque hay problemas a nivel de la glándula tiroides, ¿no?, secundario cuando está a nivel de la hipófisis y terciario cuando es hacia arriba, hacia el hipotálamo. Y el hipotiroidismo subclínico que le mencioné, subclínico porque no hay un cuadro evidente, ¿no?, de hipotiroidismo donde la TSH está incrementada y el T3 y T4 están dentro del rango normal. A esa entidad se llama hipotiroidismo subclínico. Es mayor en el sexo femenino. ¿Y por qué en el sexo femenino? Como le mencioné, porque los fenómenos autoinmunes son más frecuentes en el sexo femenino. ¿Y el hipotiroidismo es autoinmune? Sí, ¿no? La tiroiditis atrófica autoinmune es la forma más común de hipotiroidismo, ¿ya? Otras causas también puede haber, obviamente, ¿no?, por yodo radiactivo, como le mencioné, te dan yodo y ya queda con el problema. La tiroiditis de Kervaí, ¿no?, inicialmente empieza con la inflamación de la glándula y a la larga termina con fallar y hacer difusión de la glándula. Otra puede ser por radioterapia, ¿no? Imagínense un paciente que tiene un cáncer en la lengua o un cáncer en el cuello, un linfoma, ¿ya? ¿Y qué hace el oncólogo? Le da radioterapia a la zona. Lo bueno de la radioterapia sería que solo ataque las glándulas, las células malas, sino también las buenas. Y dentro de esas buenas pueden estar, ¿no?, las glándulas tiroideas y por lo tanto te vuelve insuficiente. O sea, por radiación también pueden haber esto. El hipotiroidismo, ¿no?, el cuadro clínico, ¿no?, donde empiezan a subir de peso, a nivel de los rostros, como le dicen, ¿no?, la colita ya de la ceja baja, se vuelve mucho más apagada, así es una bolita, ¿no es cierto? Hay macroglosia, crecimiento de la lengua, en los niños, ¿no?, el cretinismo que les empecé a decir, la sequedad de la piel, característica, ¿no?, del hipotiroidismo. Y ¿no?, otras pruebas obviamente no son importantes para el diagnóstico, los anticuerpos tiroideos. El hipertiroidismo, la enfermedad de Graves, que es lo más común, ¿no?, aproximadamente el 80% se debe a esta enfermedad de Graves, ¿ya? Y la triada clásica de la enfermedad de Graves es esto: exoftalmos, ¿no es cierto?, el bocio y el mixedema pretibial, ¿ya? Delante de la tibia hay un edemita que es duro, que no deja fobia, ¿no?, a diferencia, ¿no?, de otras entidades que ustedes ya conocen. Esta no deja fobia. Y es como la piel de naranja, no sé si se dan cuenta ustedes, como la piel de naranja. Esto es a nivel de la tibia, a nivel de la parte anterior de la tibia. Triada clásica de la enfermedad de Graves. Ahora, para decir, ¿no?, ¿sabe qué? Hasta dónde se ha salido el ojo, hasta dónde está, ¿no?, el exoftalmos, hay un aparatito que se llama el exoftalmómetro. El exoftalmómetro es un aparatito que mide hasta dónde se ha salido el ojo, ¿no? Y según eso, ¿no es cierto?, los oftalmólogos saben, ¿no es cierto?, qué grado tiene el paciente de exoftalmos. Por si acaso, el mixedema pretibial, si bien es cierto, es más frecuente a nivel de la tibia, pero pueden haber en otras partes del cuerpo. Pero lo más frecuente es en esa zona. Otras entidades, ¿no es cierto?, como antecedente, que siempre es importante, ¿no?, que recuerden ustedes acá en endocrinología, son las dislipidemias. ¿Y por qué las dislipidemias? Porque cuando ustedes llevaron cardiología, se dieron cuenta, ¿no es cierto?, de que hay factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes, ¿no?, fumador, y el tema de dislipidemias, o sea, en relación al incremento del colesterol, ¿ya? Y esto a la larga podría traer consecuencias ¿dónde? A nivel del corazón. ¿Qué cosa? Creando infartos agudos de miocardio. Y a nivel del cerebro, ¿no?, por el tema de la aterosclerosis, forman placas de ateroma, ACVs isquémicos. Entonces esto es a lo que no queremos llegar. Entonces, ¿qué es lo que se habla de dislipidemia? El nivel deseado, ¿no?, ideal de triglicéridos, ¿no?, según los conceptos, es que el paciente esté con menos de 150 miligramos por decilitro de triglicéridos y menos de 200 miligramos por decilitro de colesterol total. Eso es lo ideal.
En el caso del HDL, que no sabemos todos del colesterol bueno, ¿por qué? Porque tiende a bajar la placa de ateroma, ¿cierto? Si ya se formó, entonces el HDL lo que hace es neutraliza al LDL para que esto baje. Y si baja, entonces la placa de ateroma que estaba cerrando la arteria, entonces empieza a bajar. Entonces el HDL ideal en hombres es 40 miligramos por decilitro y en el caso de mujeres es un poquito más, 45. Y usted dirá, ¿pero por qué las mujeres tienen que tener más? El tema es de que el colesterol y los triglicéridos, por el tema hormonal, habitualmente ellas tienen un poco más, sobre todo hasta la menopausia. Entonces, por ese hecho es que le ponen un poquito más de valor en el caso del sexo femenino. Obviamente esto aumenta el riesgo cardiovascular, ¿no? Los infartos agudos de miocardio y los eventos isquémicos cerebrales. También, ¿no?, las dislipidemias se asocian a estenosis aórtica. Si ustedes han visto, ¿no?, las causas de estenosis aórtica, han visto, ¿no?, fiebre reumática, ¿no? Lo primero que piensan es fiebre reumática. Pero también, ¿no?, están las dislipidemias, porque el colesterol también se pega a nivel de las valvas. Si se pega, entonces lo puede estenosar, una causa de estenosis aórtica. Vértigo periférico, muchos pacientes no vienen por historia, ¿no?, de, ¿saben qué, doctor? Tengo mareos, tengo inestabilidad para no caminar. ¿Y qué es el vértigo? El vértigo no es una ilusión visual, ¿no? Es una ilusión en la cual uno cree que está dando la vuelta alrededor de las cosas, o a veces las cosas están dando la vuelta alrededor de uno. Es el vértigo típico, ¿ya? Y una de las causas de vértigo, ¿no?, puede ser justamente el incremento de grasa a nivel de la sangre. Los antomas, antelasmas, que luego en una imagen lo veremos, y estos se asocian al famoso síndrome metabólico, ¿ya?, que es un síndrome importante que tiene que ver con factor de riesgo cardiovascular. Los triglicéridos más de 1000 se asocian a pancreatitis aguda. Cuando ustedes revisaron, ¿no?, la causa de pancreatitis aguda, ¿no?, han visto que la primera causa es con coledocolitiasis. Y dentro de las, ya, de repente no es una coledocolitiasis, entonces tiene que descartar otras causas. Y dentro de esas otras causas puede estar el incremento de los triglicéridos. Más de 1000 hay riesgo.